Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Nosotros hoy haciendo nuestro último programita del verano que se ha pasado rapidito. Es el último y lo vamos a aprovechar a tope. La semana pasada hablábamos con David Quinto, hablamos de bulos, sobre todo aquellos que tenían que ver con la salud, como tipo que el agua deshidrata o que si te pones gafas de sol te quemas antes porque algún mecanismo se desarrolla. Bueno, una serie de bulos. Hoy vamos a seguir hablando de falacias. Saludamos a David Quinto. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal de nuevo, ¿Cómo Cari? ¿Cómo estás? estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme a este último programa. Gracias a ti por venir. Encantadísimo. Gracias a ti por venir. Como digo, la semana pasada hablábamos de bulos, Ujú. David. Hoy vamos a hablar y hablamos de Sesgos, sesgos y hoy vamos a hablar de falacia. Dime un de poquito sesgos. de lo que vamos a hablar hoy, que tú lo pilotas mucho mejor Pues que mira, yo. si bien la semana pasada, a la hora de hablar de sesgos, hablamos más de los errores en la percepción y en la interpretación de la información que nos rodea, esta semana vamos a hablar de falacias que vendría a ser algo similar, también es un error, pero a la forma de razonar o de argumentar Vale, hacia ya otra persona lo que queremos comunicar. ¿Vale? El otro vale. era más como de recibir, este es ¿Sí? más como de emitir. Ah, fíjate, Y qué que además curioso. muchas veces se hace de forma intencionada para ganar discusiones. Que generalmente siempre queremos tener la razón. Ah, y gano yo y Y lo no, digo no y tiene que ser así. Hay que tener la razón cuando se tiene, pero cuando hay que se tiene. intentarla buscar de forma honesta. Claro. De forma honesta y no caer en falacias. La semana pasada comentaba el sesgo del superviviente. Sí, Hay muchos otros tipos de sesgo, el sesgo de confirmación, por ejemplo, que es tender a creer, lo que ya también comentaba la semana pasada, en lo que o ya confiamos, o de lo que ya tenemos algo de conocimiento, o lo que ya nos han contado. Y claro, si ya interpretamos mal, a la hora de comunicar, evidentemente, nos va a costar más también comunicarlo y nuestra forma de razonar puede estar a su vez influenciada tanto por sesgos como por esos errores de razonamiento. vale, De hecho, para no olvidarme, como vale. la semana pasada te comenté un par de ejemplos curiosos y simpáticos, Hombre, me mira, comentaste uno. Ya lo tienes, pensé que le ibas a no, buscar. no, dime, Es que dime, me comentó un ejemplo simpático que era el de tomar sol en el ano. Sí, ponerse ahí para en una coger energía. situación, ponerse tomando sol en el ano, que el ano se le quemará todo. Porque si no está acostumbrado a tomar sol, esas zonas tan sensibles. Bueno, eso fue la semana Bueno, pasada. Es pues que me eso, hizo gracia eso, David. precisamente ese ejemplo también nos sirve como un error de razonamiento, de pensar que, bueno, que como el sol tiene energía, el ano es un orificio y demás, si tomamos sol por ahí, pues el razonamiento ese raro que haría a quien se le ocurrió Claro. en su día, diría, Mejor pues poner una oreja que también es un absorbemos edificio, energía. un orificio. También, también, sin gafas de sol, según este, ¿no? Oiga, cuidado con eso. Hay otro ejemplo que me parece curiosísimo. Hace un tiempo, como comentamos la otra vez que me invitaste a tu programa, el tema de que nos fumigan desde el cielo, ¿no? Cierto. Vale. Pues estas personas que creen en esas teorías de las conspiraciones tienden también a buscar la manera de justificarlas o de explicarlas o de tener esa razón a toda costa. Vale. En este caso, bueno, aparte de toda la argumentación que te puedan dar, como por ejemplo una chica que escuché que nos estaban fumigando con polen, porque coincidía además que en la época en la que se desarrollan más alergias, ella veía más estelas en el cielo. Hombre, también es verdad que pasamos del invierno a la primavera y ¿qué sucede? Que el cielo está más despejado. Si el cielo está más despejado, chica, pues vas a ver pasar más aviones, ¿no? Pues una de las formas que los creyentes de esta teoría de la conspiración plantearon para demostrar que efectivamente nos estaban fumigando con metales fue hacer una quedada con detectores de metales. Entonces, ¿Y eso dónde lo hicieron, David? ¿En pues la una verdad que parte no lo del sé, se mundo puede que, buscar en que internet, no sé hicieron una exactamente en dónde quedada fue. con los metales, Aquí en España sé que se han con hecho, en detectores? Argentina, en muchos países, Vale. y en este caso, no recuerdo dónde fue, pero vamos, tengo la imagen en la cabeza, ¿Sí? fue muy gracioso, porque además, bueno, no era una imagen, era un vídeo, ¿Sí? y se escuchaba a los aparatos. Se escuchaba a los aparatos pitando, detectando metales. Claro, imagínate, Obvio. si hacen una quedada con detectores de metales y hay mucha gente con detectores de metales, se Son, estaban detectando unos a otros. que son de metal, los Son de metal. detectores de metales. Efectivamente. Pues eso sucede, ese ¿En tipo de serio? cosas ¿Y esas sucede. Y cabezas claro, pensantes? para ellos, en su sesgo de confirmación, creyendo lo que ellos estaban viendo, que era que los aparatos estaban dando una señal, pues falazmente razonaron que eran los metales con los que nos fumigan y no que podían ser los aparatos de los compañeros de quedada. Es que, Es es muy loco. que es una locura, porque
después se quedan tan tranquilos. O sea, dan ese argumento y se quedan tan tranquilos. Sí, al final esta gente se queda convencida, pues precisamente por también un sesgo que viene a ser un sesgo como de comodidad, ¿no? De ya, mira, ya ha satisfecho mi creencia, mi suposición, ya me quedo tranquilo, ya no busco más. Y lo que me digan, porque además de tender a ser muy cómodos, tendemos también a no aceptar que nos equivocamos. Entonces, cuando uno, como comentaba la semana pasada, practica el pensamiento crítico, una de las premisas de partida es: puedo estar equivocado. Claro. Puedo estar equivocado. Y no pasa nada. Simplemente se trata de buscar la respuesta que se ajuste lo más posible a la verdad. Porque la verdad está ahí. Aunque tú no la creas, la verdad está ahí. Pasa que tenemos que interpretarla para, bueno, ya generarnos nuestra concepción del entorno. Y falacias hay montones. Dime más. De hecho, me traje una lista, porque además son tantas que si empiezo a hablar yo solo aquí sin mirar nada, puede ser que me despiste. Espera, antes de la lista. Dime. Hemos sido vacunados. Miren la camiseta, enseñanos la camiseta. Hemos sido vacunados. Sí, es un poco parodia, precisamente por algo que también puedo comentar ahora, que es una falacia de, bueno, creer que en algunos casos confundimos correlación con causalidad. Esa falacia se llama de falsa causa o ad hoc. Una falacia de falsa causa es cuando creemos que porque algo suceda en torno o después justo de un fenómeno, creemos que ese fenómeno es la causa. Vale, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, te iba a dar otro ejemplo, pero ya que enseñamos la camisa, Hemos sido vacunados, es que es buenísimo. voy a utilizar el ejemplo que me parece perfecto de que las vacunas causan autismo. Eso de que dicen de que las vacunas causan autismo. Vale, ya empezamos con palabritas mayores. Eso es otro empezamos disparate. con el temita de la salud. Eso es otro disparate. Las vacunas causan autismo. No se queden con este titular. No, para nada. No, por favor, no lo recorten y se queden solo con esa frase, por favor. Resulta que a final de los 90, un investigador inglés publicó un estudio en el que, bueno, él comentaba el caso de 12 niños que habían desarrollado trastorno del espectro autista tras vacunarse con la triple vírica, con la vacuna triple vírica típica. ¿Qué sucedió? Bueno, que al principio, claro, los artículos científicos son tomados en cuenta, pero gracias a que la ciencia se sustenta sobre los principios, sobre los pilares de la reproducibilidad y la refutabilidad, hubo otros investigadores que dijeron, vale, vamos a ponernos a investigar a ver si esto sucede. No encontraron los mismos resultados y creo que en 2003, como 5 o 6 años después de la publicación de este artículo, un periodista inglés con la mosca detrás de la oreja, sin ser científico, se puso a trabajar para tratar de averiguar qué había pasado ahí. Al final lo que descubrió es que este investigador lo que había hecho era falsear datos. Vaya. Falseo cosa datos. Peor que un investigador falsee datos, cosa peor. Eso es terrible, pero por suerte se les suele pillar. Se tarda unos añitos, pero se les pilla. Y en este caso, el tío falseó los datos. El tío falseó los datos y además fue tan torpe de utilizar datos de niños que habían sido diagnosticados con trastorno del espectro autista antes de haber sido vacunados con la triple vírica. ¿En serio? Claro, entonces ya fue fácil pillarle, fue muy fácil pillarle. Entonces, claro, en ciencia cuando falseas datos tienes el problema de que te expones a que si te pillan acaban con tu carrera. Este hombre era médico. Pero también como tiene que ser. Y se le retiró la licencia. Es lo que se merece. De vez en cuando pasan estos casos, de vez en cuando pasan estos casos por desgracia, no son muchos, pero por eso el consenso científico es tan importante. Es tan importante de cuando varios investigadores trabajan en el mismo campo, y no solo en un país, no sometidos a unos intereses empresariales de la farmacia, como se ponen a decir los conspiranoicos, o de un gobierno en concreto, sino en cualquier parte del mundo, y sus datos quedan expuestos a la luz para el resto de investigadores, claro, ahí ya los otros investigadores tratan de reproducir sus experimentos y si no lo consiguen, ven que algo pasa. Claro. Y al ver que algo pasa, pues pueden pillar a esa persona. Afortunadamente, que es lo suyo, ¿no? Es como tú me dijiste el primer día que hablamos allá en el plató, tú decías que la investigación de uno queda para todo el mundo. La investigación que hace uno queda para eso, para que luego es lo ideal, se sobre discuta, todo se le hace, pero queda. Sobre todo lo ideal es que además quede lo que conocemos los científicos como de open access, de acceso abierto. Sí, es cierto que hay un negocio con las editoriales científicas a la hora de publicar en revistas y es que te hacen pagar por publicar y además te hacen pagar por descargar muchas veces hasta tu propio artículo. Sí.
te dan varias copias, pero si lo quieres volver a conseguir o lo quieres enviar en PDF a un colega, Tienes que pagar tienes que pagar por tu él. artículo, Entonces, sí. yo siempre defiendo la ciencia abierta Mm. y que esté disponible para todo el mundo. Luego ya el tema de los negocios, de las patentes y demás, eso es otra historia, pero es importante que la ciencia, que el conocimiento básico científico esté disponible para todo el mundo. Como te comentaba, de todos los tipos de falacias que hay, por ejemplo, hay otra que es muy curiosa, que es la del hombre de paja, la del espantapájaros, que es tratar de caricaturizar el argumento de la persona con la que tú estás teniendo un debate o con la que estás conversando. Eso es tan triste. Claro, ¿cómo se suele hacer? Vale, pues mira, por ejemplo, el ejemplo que me traje fue algo muy sencillo. ¿Cuál? Y dice, vale, pues mira, dice, oye, tú me estás contando que tenemos que regular el tráfico, por ejemplo, algo que nos es cercano, ¿no? Por la cantidad de problemas que sufrimos con el tráfico en nuestra isla. Bueno, pues hay gente que puede decir, ¿cómo vas a regular el tráfico? ¿Tú qué quieres? ¿Que vivamos en una dictadura? Claro, estás yéndote a la hipérbole, estás exagerando tanto tu respuesta, la estás caricaturizando en la argumentación de la otra persona para tú, digamos, anular la argumentación que te pueda dar. Esa es la falacia del hombre de paja. Eso es súper frecuente, David. Sí, comúnmente. Pero súper Comúnmente. común, ¿verdad? Sí, es verdad que se puede confundir con otras. Hay otro tipo de falacias, como por ejemplo la de la falsa dicotomía. ¿Esa cuál es? Que es la de decir, pues por ejemplo, o estás conmigo o estás contra mí, o a la hora de dar una explicación de un suceso, solo das dos opciones. Por ejemplo, o hay una conspiración detrás, o son los aliens. Por ejemplo, podemos ver en canales, pues no sé, no me gusta hablar de otros medios y demás, pero es que, Sí, habla, por ejemplo, recuerdo el canal Historia, sí, tú hablas que es que hay gente que es que ahora mismo, claro, como se llama Canal Historia, y en su día sí es verdad que tenía unos documentales estupendos, ¿Ya no? empezaron hombre, han metido cada cosita, los documentales estos que meten sobre aliens. Yo continuamente me encuentro con personas que me dicen, ¿no viste esto, tal? Y digo, sí, bueno, las pirámides en Egipto, por ejemplo, ¿no? Pues hay cantidad de gente que cree que fueron construidas por aliens. O las cabezas de la isla de Pascua. Investigadores que se han puesto detrás a averiguar, por ejemplo, hay un documental muy bueno, no recuerdo si era del National Geographic, que explicaba precisamente porque eran capaces de reproducir cómo pudo ser el transporte de esas grandes masas de piedra en la isla de Pascua. Y lo reprodujeron y dieron una explicación. Bueno, pero hay gente que está empeñada en que esos son aliens. Y si no son aliens es que hay una conspiración detrás. Es decir, solo te dan dos opciones. Esa sería esa falacia de falsa dicotomía. O es esto o es lo otro. Blanco o negro. No hay nada más. Entonces también es una forma de anular la argumentación del contrario de la otra persona. Otra, por ejemplo, muy habitual es, apelar a la autoridad de la otra persona, la que se llama falacia de autoridad. ¡Hala! ¿Y eso cómo es? Bueno, pues algo tan simple como que alguien famoso diga que las vacunas esto, las vacunas lo otro, vale, pues ya está. Como lo dijo alguien famoso, que además yo le tengo estima, pues ya le tengo que creer. Y esto es algo, fíjate, que ha pasado mucho. Bueno, mucho. Por suerte, bastante poco, pero que lo utilizan mucho los conspiracionistas y los negacionistas de ciertas áreas o de ciertos campos con el tema de los premios Nobel. ¿Qué dices? En los premios Nobel ha habido un par de casos. Luc Montagnier, un Nobel francés, que bueno, se volvió totalmente también antivacunas, o utilizan frases o argumentos sacados de contexto de estos investigadores porque fue un Nobel, y como fue un Nobel, ya tiene que saber de todo, y no, tú sabes de tu área de conocimiento. Cuando a ti te dan un premio Nobel, te lo dan por un descubrimiento puntual que has hecho en tu área de conocimiento. Ya está, no significa que automáticamente recibes la medalla, estás ahí en Estocolmo, en la ceremonia y tal, y ya a partir de ahí sabes de todo. Ya sabes de todo, ya sabes de ciencia, sabes de medicina, sabes de literatura, sabes de física, cuántica, de todo. Por ejemplo, pasó, hablando de vacunas, permíteme que me vaya, justo en torno a esta época, hace 5 años, todavía estábamos sufriendo confinamientos parciales o el tema de los semáforos cuando la COVID, ¿verdad? Sí. Vale, pues hay mucha gente que utiliza también a otro premio Nobel, precisamente que fue el descubridor o el inventor del método de la PCR. ¿Te suena la PCR de cuando la pandemia? Todos, ahora claro, ahora todo, todo el mundo la conoce, ¿no? Todos lo conocemos, somos máquinas. La PCR es una técnica que sirve para hacer réplicas, copias de material genético, de ADN, ¿vale? Entonces tú metes en un aparatito una muestra con ADN o con ARN y eres capaz de hacer muchas copias de ese material genético, ¿vale? Pues el inventor de esta técnica, Kary Mullis,
Cuando le dieron el Nobel, él particularmente no se vino arriba y se creyó que sabía de todo. De hecho, se disparató, cogió el premio del Nobel, dejó la investigación, se fue a surfear a Australia. Creo que la noche de los premios Nobel la lió tremendamente, incluso corriendo desnudo con una señorita por el hotel donde se quedaba en Estocolmo. Le tiró los trastos a la princesa de Suecia. O sea, una locura, aquello fue una locura. Pues sí es verdad que este señor, cuando se le acabó el dinero, claro, tuvo que retomar a la ciencia, ¿no? Decidió él volver a la ciencia. Y pues ahí sí ya que se convirtió en un todólogo. Se convirtió en un todólogo y bueno, si bien en su momento él a la hora de describir su técnica dijo que no podría servir para determinados fines, que luego se ha descubierto con el desarrollo de esa tecnología que podemos prácticamente copiar cualquier tipo de ADN o ARN de forma bastante eficaz. De hecho, gracias a esa técnica es a la que pudimos tener una secuenciación masiva para poder tener el primer genoma humano y que ahora pueden hacernos a nosotros una lectura de nuestro genoma en pocos días o en pocas horas incluso. Pues claro, como él dijo alguna cosita en ese momento, los negacionistas y los conspiracionistas lo sacaron de contexto y ya es como, pues si este señor dijo esto de su técnica, ya da igual que alguien la desarrolla a posteriori. Ya en ese momento, claro, caemos en esa falacia de autoridad también, de que como él lo dijo, tiene que ser así. Y no, precisamente lo bonito de la ciencia, y eso tú lo sabes perfectamente, es que lo que importa es el conocimiento, no la persona que hay detrás de ese conocimiento. Claro. Evidentemente es importante la persona que hace el descubrimiento y que sea reconocida, evidentemente. Pero lo importante es el conocimiento en sí, porque tú imagínate que a esa persona, después por lo que sea, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, se le vira la cabeza, empieza a soltar disparates, claro. Y ahora tienes que aceptar esos disparates porque esa persona en su día hizo aquello. Hizo una cosa y ahora de 40, efectivamente. Que no hay por dónde cogerla. De hecho, cuando Kary Mullis hizo eso era todavía muy joven y además, bueno, consumía ciertas sustancias y la idea se le ocurrió, dicen que sí, en un viaje de ácido. O sea, para que vean, sí. Detrás de la ciencia hay algunas historias muy, muy, muy curiosas. Entonces, bueno, otra sería, si no lo dice una persona en concreto, vámonos a la otra, sería la falacia ad populum. ¿La falacia? La falacia ad populum, la falacia de la mayoría. La general, de la mayoría. Si todo el mundo dice lo mismo, y ni siquiera eso, si todo el mundo opina que, tiene que ser eso. Que al mismo tiempo, los conspiracionistas y negacionistas lo utilizan precisamente para decir que la ciencia cae en esa falacia. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen una idea diferente, ya son negados, en vez de interpretar que, oye, que igual yo soy el que tiene la razón y todos ellos están equivocados. ¿Qué sucede? Que todos los que están equivocados son científicos con 30 o 40 años de experiencia, que han llegado a un consenso y tú simplemente lo que tienes es una ocurrencia un día en la cena de Navidad, el cuñado típico, claro. Y caes en, bueno, ahora qué pasa, que como yo soy diferente quieren acallarme. Así hay cantidad de casos y cantidad de cosas. Qué fuerte. Entonces hay que cultivar el pensamiento crítico. Con conocimiento de base. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, es muy difícil y de hecho lo venía pensando, digo, no sé si me hará la pregunta y al final cayó. Te la hago porque mira, una vez, a mí no tiene nada que ver, pero una vez una amiga se iba a presentar a un programa de esos tipo, un concurso como Saber y Ganar, cosas así, ¿no? Saber y Ganar o el otro, Quiere ser millonario, lo que sea, ¿no? Y entonces ya se iba a presentar y la habían elegido y todo, y lo tenía como al mes y me decía, o a la semana, y decía, venga, tengo que aprender cultura general, general, y era como, esto es más o menos parecido, ¿cómo vas a ir mañana a un concurso o una semana, para tú una semana aprender cultura general? Esto es como lo mismo, ¿no? ¿Cómo se aprende eso? Eso no es así como tan baladita. Es difícil, en el sentido de que no hay un sistema a seguir, no hay una lista de instrucciones que tú puedas seguir y decir, ya estoy haciendo pensamiento crítico. Como te comentaba, lo importante y lo primero es principalmente tener conocimiento de un tema. Si no lo tienes, primero infórmate. Y después, lo que te estés planteando, sobre todo, y es una cosa que se hace mucho con el fact-checking, la verificación de hechos,
A mucha gente le puede sonar maldita, le puede sonar neutral. Tenemos también una empresa que verifica hechos en Canarias, o una empresa canaria de verificadora de hechos, se llama Fáctico, fáctico.org, la pueden buscar en internet, de un buen amigo mío, Cristian Pérez. Ah, que venga un día al programa. Y lo que hacen es básicamente seguir un método de bien, ¿vale? Tenemos la información, el conocimiento, ahora lo que tenemos que hacer es hablar con la fuente, con la fuente de esa información. Vamos a preguntarle que nos explique qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y posteriormente, contrastar esa información con otras fuentes. Con todo ello, ya nos podríamos hacer una idea, sin ser, como te comento, un libreto de instrucciones, de pasos a seguir, pero podría venir a ser algo así, podría ser algo así, de decir, bueno, primero hay que tener algo de conocimiento y si no lo tenemos, documentarnos. Segundo, buscar la fuente de la que has sacado esa idea, ver quién es, si puedes ponerte en contacto con él y consultarle, y en última instancia, antes de sacar tu conclusión, buscar otras fuentes. Buscar otras fuentes y ver qué dicen otras personas. Generalmente lo que suele pasar es que, bueno, cuando te ves a un TikToker o a un Instagramer, mucha gente lo está viendo ya en casa, en la cama, vas pasando los vídeos, los vas consumiendo y probablemente no te enteres de lo que te ha dicho en 30 segundos, salvo de quedarte con una idea. Una idea disparatada, como la que comentábamos la semana pasada, de que el agua deshidrata, y tú ya te quedas con eso. Y te quedas con la idea medio trastocada, pero no te pones a buscar. Entonces, ese tipo de comportamiento, el consumidor de información es muy responsable de lo que consume y sobre todo de con lo que se queda. Esa persona lo que tiene que hacer después es, si se queda con una idea de esas o ve algo así que le llama la atención, primero consulta a ver quién es la fuente, mira a ver de dónde sale, mira a ver cuál es su formación, mira a ver a qué se ha dedicado. También, como comentaba la semana pasada, mira a ver si es que te quiere vender un curso, mira a ver si es que te quiere vender un producto y luego contrasta por otro lado. Claro. Y yo no te digo que contrastar, que bueno, que en la red hay un montón de paja, que tenemos que separar el trigo y todo lo que tú quieras, pero lo de contrastar, David, no es como hace un montón de años que teníamos la enciclopedia Larousse y ya estaba, ¿no? Que ibas a la enciclopedia, a la biblioteca, ahora ya para contrastar puedes hacerlo. Y eso lo dificulta. Eso lo dificulta, por eso es muy importante tratar de averiguar o de indagar sobre el origen de la fuente. Saber quién es la persona que está detrás de ese vídeo, saber a qué se ha dedicado, saber si te quiere vender algo y también, bueno, tratar de ir a fuentes fiables. Es decir, no es lo mismo que si eres capaz de irte a una base de datos de bibliografía científica, te metas, que evidentemente el usuario común no es capaz, pero hombre, trata de consultar a alguien que tú crees que sepa. De la misma forma que muchas veces pedimos una segunda opinión médica o una tercera, es muy importante que busquemos más opiniones y más fuentes. Muy bien, pues tenemos que cultivar el pensamiento crítico, porque si no esto se nos va de las manos, no puede ser. David, muchísimas gracias. ¿Te vienes muchísimas gracias a ti, Cari. Cuando volvamos al plato? Espero que sí, claro. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y feliz verano, lo que queda. Lo que queda. Un placer charlar contigo. Es que nos enteramos de tantísimas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que a mí también me hace especial ilusión, porque cuando hay iniciativas en nuestra tierra, además, y hay un trabajo bien hecho y un esfuerzo, a nosotros nos encanta poder, en la medida de nuestras posibilidades, difundir el trabajo de los demás. Vamos a hablar de Reglex Monster Studio. Es un estudio de desarrollo de videojuegos. Tiene su base en Tenerife. Fue fundado en 2007 por José Marrero. Nosotros vamos a hablar con el fundador dentro de un momentito. Pero antes me gustaría que viéramos parte de lo que ellos están haciendo. Porque vamos a ver el tráiler de un videojuego que dentro de un momentito hablamos de él. Realms of Willorf.
Realms of Willor. Ahora hablamos de la inspiración creativa, del diseño, de los mundos elementales de ese videojuego, pero antes saludamos a José Marrero. José es el fundador Sí, de el director de 2007 estudio, de efectivamente. Reckless Monster Studio. Se creó en Tenerife, por allá por el 17 más o menos. Hola, José. Buenas, ¿Cómo hola, estás? Cari, ¿qué ¿Bien? tal? Sí, todo bien. Bueno, actualmente están trabajando en este que nosotros vimos y en 3 videojuegos más. Están Efectivamente. trabajando en 4 videojuegos. Sí, Hablamos ahora de videojuegos, de todo, pero a mí me gustaría que me hablaras primero del proyecto en sí mismo. Ya están desde el 17, ya son sus 8 añitos, sí, casi. sí. Reckless Monster Studio. ¿Cómo surge toda esa idea, José? Antes que nada, enhorabuena, porque es complicado salir adelante con eso, mantenerte. Felicidades, pero cuéntame los Muchas gracias, comienzos. muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge? Sí, A ver, para mí los videojuegos son la mayor forma de arte que existe hoy en día. Lo que pasa es que le está ocurriendo lo mismo a los videojuegos ahora que al cine a principios de los 20, quizás. Estamos de acuerdo de que al cine se le sigue llamando el séptimo arte, ¿verdad? ¿No? sí. ¿Por qué? Porque como que todavía nos cuesta un poquito aceptar que es arte. A los videojuegos les pasa eso, pero muchísimo más. Porque claro, no vemos sino disparos y desmembramientos y cosas, mientras que de la misma manera que hay buenas películas y malas películas, hay buenos videojuegos y malos Claro, videojuegos. pero mira, Tan- te digo, José, que generalmente los creadores de videojuegos son unos máquinas porque ustedes saben además saben perfectamente la adición de los videojuegos. ¿Por qué es eso? Porque están súper bien hechos, súper bien diseñados, son unos máquinas. A lo que voy precisamente es Claro, que todo esto empezó porque tenía clarísimo desde pequeñito que quería dedicarme a crear videojuegos como expresión artística. Es desde decir, chiquito tú lo tenías desde claro. pequeño. ¿En Me serio? llevaba libretitas para todos lados apuntando ideas y cosas y estudié programación con la intención de dedicarme a videojuegos desde el Qué principio, bonito, desde lo siempre. tenías claro. Mira, de Sí, sí. pequeñito, ¿qué videojuegos, cuáles eran tus videojuegos así de referencia? De pequeño, no de ahora, de pequeño. De pequeño, ¿qué videojuego? Bueno, mi padre trabajaba en el aeropuerto del norte ¿Sí? y tuvo un accidente chungo en el que estuvo un tiempo en el hospital. Y él lo que hacía es que se compró una huchita y cada vez y tenía la Mega Drive, La consola la de... consola en el hospital. Cada vez que lo mataban metía 20 duros y así se iba comprando juegos. ¡Ah! Entonces, ¿de qué me vino todo eso? De él. O Claro, sea, todo el tema claro, de de él. los Sonic, el no sé qué. Lo ¿Te que pasa es que acuerdas? luego ¿Te acuerdas cuando vinieron las primeras que te traía solo una consola, 200 videojuegos? sí, bueno, eso también. Hace un montón de años Al de eso. final, la trayectoria de los juegos es muy reciente, Sí, ¿no? Es sí, decir, ha evolucionado muchísimo a lo sí. largo de las de Ah, poquitas décadas. Es que ah, se miran jueguitos de principios de los sí. 2000 y ves cosas de ahora y no Nada tienen que nada que ver, ver. nada que Entonces, ver. Bueno, entonces hiciste programación y todo en su momento. Tú lo tenías clarísimo. sí. Y después, o sea, lo hiciste y tal. Después, bueno, en 2000 empecé a dedicarme profesionalmente a los videojuegos alrededor de 2016 más o menos. Empecé a trastrear yo en 2015. 2016 ya me empecé a dedicar profesionalmente y Qué monté el bueno. estudio en 2017, pero trabajando 8 horas al día para empresas grandes de videojuegos y luego aparte haciendo mis cosas. ¿Qué ¿Y pasa? qué hacías para las empresas? ¿Diseño? ¿Qué hacías? Eh, eh, a- Empecé programando y Vale, luego acabé en ciertos proyectos dirigiendo los proyectos, diciendo vale. a los artistas, vale, pues quiero que esto, al final, en los videojuegos, los conocimientos necesarios para hacer videojuegos se parecen muchísimo a los conocimientos necesarios para hacer cine. En Claro. videojuegos se ilumina exactamente igual que se ilumina para un plató de televisión, por Mm, ejemplo. mm. Se Luego, escribe el sonido, la guión, iluminación, guión, todo. la escultura 3D, es decir, Sí, el modelado 3D no deja de ser escultura digital. sí. Entonces, por eso decía antes el tema de que para mí los videojuegos son una de las mayores formas de arte que existen, Yo estoy porque es la contigo. mezcla de todo eso. Sí, yo estoy contigo y más a día de hoy que ves cada flipada de videojuegos que... Entonces, al principio lo que hacía era lo que pudiera. Trabajaba en cosas que tuvieran que ver con videojuegos, aprendiendo lo máximo posible, porque al final como dirigía equipos, decía, oye, vale, yo no soy profesional de 3D, pero quiero saber lo máximo posible para Sí, guiar a mi equipo. qué bueno. Entonces, ¿qué me llevó a eso? A que llegó un punto en el que después de trabajar 8 horas para otras empresas, no tenía energía suficiente para hacer mis proyectos. Y le di la vuelta a la tortilla. Ay, lo mejor que hiciste si podías. Entonces dije, mira, sobrevivir se convierte en secundario, trabajo 8 horas, de 8 a 10 horas al día en mis proyectos y lo que hago es aconsejar a otros estudios, otros proyectos y otras cosas, doy clases
de programación, desarrollo de videojuegos y esas cosas, y con eso es con lo que me mantengo y sacamos adelante los proyectos Pues nuestros. mira, me parece súper bien que lo hayas hecho así, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que no da el salto, que dice, no, yo estoy en esta empresa, voy a estar ahí, pero es que además que eso es dedicarse mucho tiempo, un son muchas riesgo, horas, es es un un riesgo, riesgo. pero tú lo asumiste. A lo que voy es que hay personas, parece ser, y es una cosa que he visto, lo dicho, he sido profe oficial de Unreal Engine, varios tipos, es un motor gráfico con el que se hace videojuegos, ¿vale? Y ahora no oficial de desarrollo de videojuegos en general. Y una cosa que escucho mucho es que no, tienes que hipotecar tu casa si quieres dedicarte a esto. No hace falta. Hay que tomar riesgos, sí, quien no arriesga no gana, pero tampoco hay que ser irresponsable. Es decir, yo estoy tomando el riesgo de no tener un sueldo estable, de no trabajar para otras empresas de forma estable, y es un riesgo. Pero, ¿por qué? Porque lo estoy invirtiendo en mi empresa, como cualquiera que quiere sacar adelante un negocio, como cualquiera que quiere sacar adelante una cafetería o lo que fuera. Tú pones en una balanza el riesgo que te ha supuesto y la felicidad que a ti, lo bueno que a ti te aporta hacer tu propio proyecto Ah, no. en una cosa tan bonita, en un campo tan bonito, y vamos, la balanza se te baja para Eso lo acá tengo clarísimo. por mucho riesgo, ¿verdad? Eso lo Total. tengo clarísimo. Siempre digo lo mismo de broma, aunque sea un poco de verdad. He sido ahora soy lo más pobre económicamente que he sido en los últimos 10 años, Da pero también lo igual. más feliz. Es que es ahí. Porque al final estoy haciendo lo que quiero hacer. Y además como intentando tener un ambiente de trabajo agradable también con las personas que trabajan conmigo y demás. Entonces, no puedo estar más contento. Qué bueno. Me decías antes de comenzar, cuando estábamos charlando, que una cosa que diferencia bien el estudio es que hay un montón de personas que pueden venir, que hacen prácticas, que se enriquecen, ¿verdad? Que tiene Sí, gente en prácticas, que vienen, que pasan. es que es algo de lo que estamos particularmente orgullosos. Realmente en el estudio somos 2 personas nada más. Ujú. Yo como director de desarrollo soy la única persona que está haciendo los juegos per se, lo estoy haciendo yo todo. Luego mi compañero José Ledesma que se encarga de los eventos, de organizar. Vale, Lo que pasa es que él vive en Londres y la mayoría de las cosas las hace desde allá. vale, bueno, pero Eh, se puede, y luego afortunadamente. el resto de personas que colaboran con nosotros son gente que vienen de academias. Tenemos convenios con academias. Cuando sus alumnos terminan de estudiar, vienen a hacer sus prácticas con nosotros. Al final, después de 10 años trabajando en la industria, como en todos lados, hay mejores y peores experiencias. Claro, Y afortunadamente. lo que estoy intentando y lo que estamos intentando es demostrar que se pueden sacar videojuegos adelante con un buen ambiente, con una buena ética de trabajo, con un buen... Es difícil de explicar en pocas palabras, ¿no? Pero estoy contento de que la gente que trabaja con nosotros hay veces que terminan sus prácticas y siguen pasándose, porque trabajamos a distancia todo, por completo, ¿Mm? siguen pasándose por nuestra oficina virtual que Sí, utilizamos Discord, un programita tipo está bien. Skype y así. Y terminan y siguen pasando para ver qué tal vamos, a veces para seguir colaborando y demás. Y estoy muy contento de eso, de los contactos que vamos haciendo y de que las personas realmente se vayan con una buena experiencia de haber trabajado con nosotros. Qué bueno, y eso poquito a poco, ya llevas 8 años y el proyecto es seguir y las expectativas son seguir y fabuloso. Vimos el tráiler de Realm of Willord, pero hay más videojuegos. Háblame Sí, primero de... de Renzo háblame- Wheeler, sí, sí. porfi, háblame de él, de cómo Bueno, fue la creación, cómo fueron todos esos mundos, cómo te lo creas, cómo te lo creas en tu cabeza, cómo de pronto es pues una realidad, todo eso. Renzo of Willord, en principio, fue cuando empecé a hacerlo hace A ver, tengo que decir que el estudio lleva desde 2017, pero hay muchísimos proyectos abandonados que no Claro, llegaban a nada porque estaba trabajando en otras empresas. claro, Renzo of Willord empezamos a desarrollarlo hace 2 años y medio. nada más. Cuando dije, está bueno, voy a dedicarle full time a esto y empecé intentando no depender de nadie. Voy a hacerlo todo yo solo. Es decir, no soy experto modelador, pero como sea que salga, los modelos que haga están. Entonces, el tema de que, no sé si se fijaron en el tráiler, que tiene estética retro, es como si el juego Sí, hubiera estado retro, hecho en los sí, 2000, principios de los sí, 2000, porque al final, como los videojuegos avanzan tan rápido, todo lo que tenga más de 2 3 años ya es retro. ya es retro. Y la estética que persigo ya tiene 25. Ya tiene, Entonces, claro. el tema de darle la estética retro fue una solución técnica para un problema artístico, y era que yo no era capaz de hacer modelos mejores. Vale, bueno, Entonces le metí ese filtrito y esa cosa, me acabó gustando muchísimo y por ahí empezamos qué guay, a ¿no? hacer esto. Renzo of Willord. ¿Por qué Willord? Bueno, Willord es un mago malvadísimo, súper malo, que reinó sobre todos los planos de la existencia. Hasta que los guardianes, que eran como los entes más poderosos de esos planos, se cansaron de él y lo encerraron. Entonces, ahora el jugador lo que está haciendo es controlar. Willord lo que hace es desde el abismo
sacrifica gente, sacrifica héroes para usar sus almas como marionetas. O sea, que ¡Hala! el jugador es el malo. O sea, lo que estamos intentando hacer es liberar a Willor para que salga de su prisión. Luego hay un plot twist, pero no voy a entrar ahí para la gente que juegue, no. Claro, van a hacerle... Y bueno, ¿qué estamos haciendo con el resto de juegos? Aprovechar ese universo de Willor. El resto de juegos, el siguiente se llama Willor Survivor y el otro, Mages of Willor. ¿Sí? Más que nada para aprovechar todas las modelos 3D, la música y Claro. todo eso, y no estar otros 2 años y medio haciendo otro juego. Entonces, es una cosa que se hace mucho en videojuegos, que es reaprovechar assets. Y nada, en eso estamos. El cuarto se llama Kaiju Panic, que es un jueguito para móvil, en el cual manejas un Godzilla bebé que tiene que destruir ciudades. Todo mono, todo súper bonito, y en eso estamos. Qué bueno. ¿Y las expectativas es acabar todo eso? El Realms of Willor en principio saldrá en unos meses. Ay, es, qué bueno. es el que más cercano tenemos a sacar a la venta. En breve, de hecho, en esta semana sacaremos demo nueva. De forma gratuita se puede descargar y probar. El juego saldrá a la venta alrededor de unos 3 euritos. Me cojo los dedos un poco diciendo eso. Bueno, pero más o menos, no pero se más sabe... o menos aprox. Sí, aproximado. Los otros sí son un poquito más a largo plazo. Los otros vamos viendo. Después de salir el Willor tenemos que ir viendo qué tal van las ventas y qué tal va todo para... ¿Y cómo va a ser la venta? ¿Cómo lo vas a distribuir? En Porque esa es Steam. otra, en Steam. Es una plataforma... En Steam, sí, sí. Bueno, di lo que es. Steam es una tienda virtual que la gente que juega videojuegos conocerá bastante. Sí. Es la forma más fácil de distribuir videojuegos para nosotros, para todos los desarrolladores independientes, ¿no? Gente pequeñita como nosotros que intenta hacerse un huequito en la industria. Porque al final pones tu juego ahí, ellos se llevan un porcentaje de las ventas, que es un 30%, y el resto pues para nosotros, ¿no? Menos impuestos luego típico Hacienda y todo eso. Pero eso Sí, como que son cualquier una otra- pasta también. Luego, Y pero nada. bueno, es el comienzo y ojalá que compren muchos en Steam, que compren muchos. No del juego. dependemos de eso, es decir, lo bueno es que de la manera que tenemos montada la cosa es que aunque el juego no venda suficiente como para devolver el esfuerzo que hemos invertido y el tiempo que hemos invertido, vamos a seguir trabajando en ello. Y si de repente al quinto juego que saquemos nos da suficiente como para contratar gente y seguir adelante, pues estupendo. Pero de momento, poquito a poco, con poco riesgo, poco gasto y ya está. Es un juego a la larga. Me parece súper bonita la actitud, el planteamiento, ¿no? La Muchas forma en la gracias. que lo están haciendo es fabuloso. Es que me parece una preciosidad. Es que al final, al llevar mucho tiempo en la industria, me he dado cuenta de que es una industria dura, como muchas otras, ¿no? Pero muchas veces te contratan por 3, 6 meses, son tiempos para poder rentabilizar en juegos grandes, son tiempos muy apretados, tienes que hacer las cosas todas como muy rápido, de ahí la toxicidad de algunos entornos de trabajo, porque todo el mundo está muy nervioso. Ujú. Entonces yo he querido plantearlo de otra manera. He querido plantearlo de, bueno, no es un hobby porque me estoy dedicando todos los días 8 a 10 horas, pero sí que me lo estoy planteando como, oye, si escribo un libro no puedo depender del el beneficio que me dé ese libro, ¿no? O un poco igual, estoy haciendo este juego, no voy a depender del beneficio que me dé este juego. Qué bueno. Simplemente voy a intentarlo vender, voy a intentar que venda lo mejor posible, pero si el primero no funciona, pues que sea el 18avo. Correcto. Y ya está. Ya será el que tenga que ser. Aquí Efectivamente. a base de ensayo y error es como se aprenden las cosas más efectivamente, ¿verdad? Esa es la cosa. Totalmente. Mira, y los retos técnicos o artísticos más difícil de superar hasta ahora, ¿qué has aprendido hasta ahora en cuanto a esos retos técnicos, artísticos? A ver, al final, como decía, llevo muchos años en esto y a nivel técnico, pues obviamente no soy experto en todos los... hacer un videojuego son muchas cosas. Estuve trabajando año y medio en una empresa en Madrid que era de Luxemburgo. Me contrataron para crear, como cuando te compras una casa y te enseñan una maqueta, Sí. pues en vez de hacer con una maqueta física, una maqueta virtual en la cual pudieras ponerte unas gafas, ver por dentro la casa y todo eso. ¿Por qué me contrataron viniendo de videojuegos? Por lo que comentaba antes. Porque los mismos conocimientos para hacer videojuegos sirven para iluminación, arquitectura, para un montón de cosas. Correcto. ¿Por qué digo esto? A nivel técnico tengo muchos conocimientos en muchos ámbitos. No soy experto sino en programación, de resto hago lo que puedo. Sí. Ahora bien, ¿dónde me he estado encontrando las mayores barreras? En marketing, sobre todo, en el tema de llevar a una empresa, porque si bien sé dirigir equipos a nivel técnico de hacer videojuegos y aplicaciones y todo eso, llevar a una empresa es nuevo para mí. El saber lidiar con las personas que entran nuevas, todas esas cosas es donde Claro. más estoy aprendiendo. Y es lo que más me está costando en realidad. Pero lo estás aprendiendo, Sí, lo estás sí, aprendiendo sí. porque la experiencia es la que canta ahí, ¿verdad? Y El que hay estar el día a muchísima día. competencia al final. Hay mucha Sí, hay competencia y competencia. hacerse ver es complicado. Mm. Entonces,
Pero cuando uno hace un buen trabajo y sigue y es perseverante, la suerte juega un papel más secundario. La Es suerte se la como, busca uno, ¿no? sí, cuando eres perseverante y lo estás aprendiendo y tal, sí o sí te va a salir. También por eso les quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí hablando con No, ustedes aquí y cuando demás, quieras te porque vienes a la tele. cuando ustedes, porque al final todo esto es, nunca se sabe quién está viendo, nunca se Mm, sabe a quién ¿Dónde le puede salta la interesar liebre? los proyectos, Mm, nunca. Entonces, bueno, mm, toda visibilidad, ¿no? es mm, bienvenida y mm. lo agradezco de corazón que No, me hayan aquí, invitado. ahora porque estamos en el del veranito, pero ahora cuando vayamos al plató también se Cuando pasan por ustedes quieran. aquí y hablamos de cosas concretas y videojuegos. Y a ti personalmente, ¿cuáles son los que más te gustan los videojuegos? Ahora te dije, ¿cuál te inspiró de pequeño? Ya se ve que fue tu padre. Ah, desde aquí saludamos a tu padre. ¿Y cómo se llama? Él falleció en Ay, 2015, hace ay, 10 añitos, sí. lo siento. No, tranquila. Pero sí, o sea, básicamente él fue mi mayor inspiración para Ah, meterme en todo esto qué de los bueno. videojuegos. Deja un buen legado ahí. Y de hecho, dentro de el Realms of Wheelers, cada frase, cada pequeña cosita que hay en el juego son guiños a juegos que jugué mientras crecía. Y es súper bonito Qué bonito. cuando gente más joven juega al juego y a lo mejor no los ve. Pero otras personas lo dicen, oye, ¿y esto no es de tal otro juego? Y yo, sí, me alegro de que te hayas dado cuenta. Ahora, juegos modernos que Sí. me gusten. Bueno, de la misma manera que un escritor para aprender a escribir bien tiene que leer mucho, yo para aprender a hacer videojuegos bien tengo que jugar muchas cosas distintas. Claro. Entonces hay juegos incluso que no me gustan para ver cómo están hechos, a ver qué tal hicieron la banda sonora, qué tal iluminaron esto acá o allá. Ahora, que me gustan y disfrute, me gusta la saga los Souls, es que es difícil. Es difícil Es elegir. difícil elegir. Sería más fácil decir lo que no me gusta. ¿Cuáles que no te gustan? lo que menos me gusta son los juegos de deporte y los juegos de puzzles Te y los juegos de aburren. disparos. Eso te aburre. Los de disparos te Es aburren. las cosas que menos me gustan. No quiere decir que no me guste ninguno. No, siempre pero ¿qué es hay lo que menos te excepciones, gusta? Pero al final intento tocar un poquito de todo para aprender. Qué bueno. Pues José, muchas felicidades por el proyecto. Decimos lo mismo, te vienes al plató cuando tú quieras y hablamos de videojuegos, vemos otros, cuando estés cercano a las Cuando ustedes presentaciones. quieran, me avisan y yo me paso y seguimos, hablamos de lo que ustedes me Pues digan. muchas gracias. No sé si quieres decir alguna otra cosita que a mí se me haya quedado. No, bueno, si a cualquiera que nos esté viendo que Ahí tienes la que cámara. tenga Steam, por favor pónganos el juego en lista de deseados, en wishlist, porque es la única manera que tenemos de que nos haga más publicidad la propia plataforma en la que lo vamos a vender. Vamos a intentar, depende de las ventas, sacar el juego en consolas, pero eso ya está un poquito más complicado, eso ya se verá en el futuro. Lo que tenga que venir ya vendrá, ¿verdad? De momento en Steam lo hacen así y Sí, ya lo que tenga y ya que lo que ser salga, viene efectivamente. solito. Muchísimas gracias, José, Gracias un a placer. ustedes de verdad por invitarme y Gracias. tenernos aquí. Gracias a ti. Y ahora vamos a dejar los videojuegos aparte y vamos a hablar de otra cosita. Vamos a hablar de Miss Norte. Do it like that. 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 Like that. Do it 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 like that. Miss Norte en Tacoronte, 30 de agosto, en la Plaza del Cristo, entrada libre. Hay un montón de motivos para ir a Miss Norte, porque va a ser un espectáculo, porque vienen un montón de artistas y ¿por qué? Porque vamos a poder disfrutar de todas estas bellezas que yo tengo aquí ahora mismo en este set. Hola chicas, a todas, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Ellas son las que van a aspirar a Miss Norte de esta edición. El año pasado, cuando estábamos haciendo nuestro programa de verano en el lago, me llegó a mí una mujer muy bellísima, la verdad, porque es una belleza, pero es que ella no era belleza solamente, sino ella era íntegra, un desparpajo, un saber estar, una maravilla, y es la Miss Norte del año pasado, Arlena Ruby Mantecón. Muy buenas, Hola, Arlena. Hoy también estás aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, súper. ¿Y tú igual que siempre de bien? Bien,
¿Sí? Aquí, tranquilita. Fabuloso, ella siempre está tranquilita, que ese bellezón que es. Yo todavía me acuerdo, Arlena, el año pasado, cuando estábamos hablando en el lago, que tú me dijiste que a ti no te gusta maquillarte, tú no te ponías ni maquillaje ni nada, y Ah, el día sí. que él iba pero sin maquillaje ni No, nada. pero ahora aprendí un poquitico. Aprendiste, pero Sí, porque, claro, porque no, tú claro. quisiste ponértelo, porque a ti sin Ah, maquillaje claro. también, el año pasado que decías, no, ni un fisco maquillaje, y uno miraba y decía, mi madre, pero qué chica más guapa. Y es la verdad, y aprendiste un poquitito, te has aprendido, no has Claro, querido. no. Coño, hay que ser Miss Norte, hay que tener un poco de presencia, ¿no? Fabuloso, mira, dentro de un par de días ya tendrás que ir diciéndole adiós, adiós. Dentro de poquito ya entrego la corona a alguna de estas chicas. ¿Tú crees que le vas a echar de menos un fisquito, no? Demasiado, ¿Te- demasiado. ¿Te tendrás que presentar a Misur o algo, o a otro certamen, o qué? Sí, yo me voy a tener que empadronar a mi sur para seguir dándole la lata a esta gente. Bueno, cuéntame este añito, ¿cómo ha supuesto para ti lo de ser Miss Norte? Para que también las chicas se enteren y vean Pues ha las sido posibilidades que tienen. Una experiencia fantástica. Y aparte que la voy a recordar siempre. Claro, como yo te dije el año pasado, fue el primer certamen al que yo me presenté. Es que esa es otra, no que tenía fue el experiencia primero que nada. ella se presentó. Sí, yo tenía una experiencia nula. Y claro, me presenté, tal. Y pues nada, gané. Y ¿qué te digo? Que te ha ido súper bien Sí. en este año. Y Aparte ahora, que con el equipo es que no pueden ser mejores. seguro, Sí, o sea, para mí, ¿Se a mí me portan acogieron bien? como una familia. sí. Eso es lo que más voy a echar de menos. Ya no solo, porque al fin y al cabo esto es una competencia, ¿no? Ya no solo el tema del certamen, las actividades y tal, sino el equipo en sí. De cómo, de cómo me acogieron a mí en este caso. Ay, Bueno, me pongo a llorar. Ah, qué bonito. Qué bonito es, ¿verdad? Porque esas son las realidades cuando se emocionan hablando de la gente que le ha tratado bien y el equipo. Esa es la realidad de Miss Norte, porque cuando hablamos de algún concurso de belleza puede parecer que es un poco frivolidad y un poco, pero verdad que ha sido súper bonito y luego las convivencias que hacen entre ustedes es otro Sí, rollo, ¿verdad? No, sí. no es así de frívolo y todo. A ver, yo soy más Nada. guapa que tú y yo soy más, y tú No, eres más no, fea y yo gracias, soy más gracias alta. a Dios que no hubo nada de competitividad, ni hubo nada como alguien que te mirara así por encima del hombro. Fuimos todas unas compañeras geniales y no hubo esos problemas. Qué bueno, Arlena, ¿qué le decimos a las chicas guapísimas que tenemos aquí, que son 22 candidatas las que se van a presentar? ¿Qué consejo le das a todas ellas? Que ya chicas, ya ella es la Miss Norte, ya ella tiene autoridad para hablar. Pues que sobre todo sean vosotras mismas. El día de la gala hay que brillar. Al fin y al cabo es una experiencia que no se vive una vez, pero sí van a vivir una vez Miss Norte. Es que es eso, o sea, hay que disfrutarlo, hay que ser uno mismo, hay que darlo todo. Porque si no lo das todo no vas a resaltar y aquí al fin y al cabo una va a ser la que va a ganar. Pero al fin y al cabo se van a llevar un montón de amistades si son buenas, si tienen un buen compañerismo, se van a llevar un montón de amistades y a lo largo del tiempo se va a notar. Que es lo suyo, ¿verdad? Tener compañerismo, porque al final es lo que tú dices, es la experiencia que queda, no es solamente a la hora de salir dentro de un par de días en la Plaza del Cristo, en Tacoronte, todas hermosísimas, con algunos nervios de más, nervios de menos, con lo que sea, ¿no? Porque las cosas en directo son así y ese también es el atractivo. Pero no es ese momento, es lo que tú acabas de decir, todo el previo, ¿no? Y Sí. todo lo que hacen, las actividades que realizan, que este año también estarán a tope de actividades, me imagino. Sí, aparte, una cosa que se me olvidó decir, los ¿Qué? nervios, eso hay que guardarlos. Los nervios. Porque sí, ¿tú no te acuerdas que yo te dije que yo me desmayé el día de la gala? Sí. O sea, yo me desmayé no sé cuántas veces porque dijeron que la gala se iba a retrasar, que esto, que lo otro. La Los nervios guárdenlo porque es que pasan unas malas jugadas y yo me desmayé no sé cuántas veces, me tuvieron que darme fruta, que si casi voy para la Cruz Roja, para la ambulancia. No, a mí lo mío fue caótico. Y Así que mira los qué nervios bien guárdenlo. acabó. ¿Eh? Y qué bien acabó, Arlena. Y que bien acabó, Y ¿no? que bien bien, acabó. menos mal. Fabuloso, fabuloso. Mira, ¿cómo va a ser? ¿Tú sabes más o menos cómo va a ser el espectáculo ese día? Va a estar... Va a estar potente. potente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que va a estar, no se puede decir nada todavía. Ni un fisquitito de Ni un nada. no. Vamos a decir que es en la Plaza del Cristo, Que es entrada libre. que es entrada libre, que eso es muy importante, que sea entrada libre, que va a haber espectáculos que van a ser allí bien recibidos y no sé qué más le podemos decir a la gente que nos está viendo Pues ahora. nada, que Elena, esta mira que ahí es- tienes una cámara y con lo bien que das tú en cámara no te puedo dejar pasar por aquí sin que usted diga algo mirando a la cámara con esa cara que tiene, esos ojos, ese saber estar, por Dios. Hombre, a ver.
¿Qué les digo? La gala es el día 30 de agosto, dentro de poquito. Ya es la edición número 28. Vamos a estar representando tanto a galas como a ayuntamientos, a galas no, a empresas como ¿Empresas? ayuntamientos. Y nada, que es entrada libre. Les invito a todos que puedan pasar por ahí, además de la pregala. Y bueno, para ver a estas 22 chicas que van a estar compitiendo por una corona, al fin y al cabo. Y sobre todo, Arlenda, que las galas de Miss Norte que son divertidas. Son divertidas, Son sí, sí, divertidas, sí. no es un tostón que tú vas a un sitio como puede pasar en algún lugar, que sea un poquito tostonito, porque tienes que esperar mucho, ya que esto es muy dinámico, ¿verdad? Es otro rollo Sí, de esto es gala. dinámico. Aparte que siempre hay actuaciones, siempre hay entre cambio y cambio, hay algo así que motiva al público y te lo pasas bien. Yo que he ido jurado a mi sur y no sabía cómo se vivía la gala como lo vive el público, a mí me encantó. Porque claro, yo viví la gala en Miss Norte cuando era candidata y yo tenía unos nervios y decía, es que el tiempo no pasa, el tiempo no pasa. Y yo escuchaba como habían baterías, estuvieron ahí unos cantantes y no sé qué y no sé cuánto, y decía, el tiempo no pasa y el tiempo no pasa. No, y afuera se te pasa así, así. En un momento estabas todas, las presentan a todas, luego traje de casual y luego traje de gala. Y ahí ya, en un momento a otro ya tienes a Miss Norte. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Y ya se acabó. No, ahí Pero chicas sí hay van que a disfrutarlo porque es que es así. Claro, ahí chicas seguro que van a pensar y dice, a mí no me valió la pena ponerme nerviosa para esto. Ya. ¿No? Que está poquito, sí que después Sí. sales y es un Sí, es un mundo. momento. Y es un momento, y estás esperando, preparándote para eso, pues es un momento. Por eso hay que salir y disfrutarlo y divertirse. Mira, por cierto, ¿cómo te fue de jurado en Miss Sur? ¿Cómo fue Miss Sur? Pues fue reñido, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por lo menos por mi parte, a mí me encantaban muchas chicas. Muchísimas chicas. Pero nada, al fin y al cabo es un voto conjunto. Se van sumando las puntuaciones y pues quien salga, salga. No es fácil ser jurado, ¿verdad? No, Tú no que es lo viste fácil. del otro lado, no es fácil ser jurado, No ¿verdad? es Porque fácil. empatizas a lo mejor con todas las chicas. Y encima después- que yo tuve la oportunidad de conocerlas a todas Claro. en las actividades del Ciampar y no me acuerdo qué más. Entonces ya las conocía, ya no solo el físico, ya no solo la entrevista al jurado, sino ya las conocía un poquitito más y fue tan difícil. Fue muy difícil, pero bueno, salió la que tuvo que salir. Se trata de eso al Se final, trata de eso. ¿verdad? Es lo que hay, es una competición y sí, es la convivencia y todo, que es con lo que se quedan con las actividades, pero es verdad que al final alguien tiene que ser, Ya. aquí te tenemos a ti Aquí me tienen a para mí. eso. Y mira, ¿y modelo no vas a hacer o qué? Bueno, pues estamos en ello. Mira que tienes todas las actitudes, ¿no? Y la belleza Estamos y en todo. ello, ¿Te estamos gusta? en ello, ¿Te Cari, sigue estamos en gustando? ello. Te sigue gustando, ¿no? Sí, claro que sí. Qué bueno, qué Y bueno. sigo recibiendo propuestas y tal, pero poquito a poco, que tampoco me puedo tirar al charco de un momento para otro. ¿Pa' No qué puedo te- decirle sí a todo el mundo. No, no puedes, eso poquito a poco. Ya. ¿Verdad? Eligiéndolo y demás. Alena, pues muchísimas gracias, mi amor, Igual por a venir. ti. Que salga todo bien ya esta Gracias. semana, este fin de semana. Es el sábado, ¿no? El día Sí. 30 es el sábado. En la Plaza del Cristo, en Tacoronte, gratuito y con un montón de artistas, con una cosa muy fresca, muy dinámica, que si les apetece, pues ahí lo tienen. Chicas, yo qué les digo, que les vaya todo súper, ahora empezarán con las actividades y a conocerse mejor entre ustedes y quédense con eso, ¿no? Que eso al final es lo que cuenta. ¿Añadimos alguna otra cosita? Claro, que vayan a verme Oiga, por a la Dios. gala, que voy a estar bien guapa. Por favor, que además le tiene que decir adiós ya a Sí. a su reinado. Me tengo que despedir ya a lo grande. Qué bonito, pero mira, me ha encantado ahora cuando estabas hablando del equipo, que te emocionas y todo. Es Sí. que eso dice mucho, porque un ambiente de trabajo no hostil genera unas energías y una proyección guapísima, la verdad, y es lo que se contagia. Muchas felicidades, Gracias. espero verte prontito. Igual. Chicas, suerte a todas, que vaya todo muy bien. Ya ustedes, yo que les digo, que vayan el día 30 a verla a la Plaza del Cristo otra vez, insisto, a la Plaza del Cristo en Tacoronte, que es gratis, que lo van a pasar bien. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en el verano, hoy acabamos el programita del verano, en nombre de todo el equipo de la dirección y de todo el equipo que hace posible este programa, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos pronto, nos vemos a la vuelta. Gracias, chao.